En esta segunda parte veremos tres movimientos surgidos hacia la mitad del siglo XX. Estos son el arte cinético, el op art y el minimalismo. A través del tiempo, los artistas han estado interesados por representar el movimiento en los cuerpos, en la naturaleza o en la máquina. En otras palabras, han estado interesados por la representación del movimiento, o para ser más exactos, de los objetos en movimiento. Pero esta nueva corriente no está interesada por representar el movimiento, está interesada por el movimiento en sí mismo, por el movimiento como parte integrante de la obra. Estamos hablando de arte cinético, una corriente artística en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo, por lo que suelen interactuar con elementos exteriores como pueden ser el viento o el agua, algunos tipos de motores e incluso la luz o el electromagnetismo. Es decir que en este tipo de obras el movimiento suele darse a través de agentes tanto naturales como artificiales. Otra característica distintiva del arte cinético es la interacción con el espectador. Muchas obras cinéticas presentan un carácter lúdico. Por primera vez, una obra de arte no solo rompe con la pasividad del espectador y lo invita a participar, sino que el espectador mismo pasa a formar parte de la obra, transformarla o terminarla. No hay obra cinética si no hay interacción con el espectador. El arte cinético se va a concentrar en lo técnico, no en expresar una emoción. Lo que más importa es la tecnología, no el mensaje. Hay un rechazo de la belleza y la emoción en el arte. Sus antecedentes están relacionados con el futurismo y el constructivismo. Los materiales usados para este tipo de obra son tomados de la industria como el aluminio, el alambre o el plexiglas. Dada la gran diversidad de obras cinéticas existentes, se pueden clasificar en tres grupos, de acuerdo con la manera que produzca sensación de movimiento. Las obras estables. Estas son obras fijas, y es el espectador quien tiene que rodearlas para percibir el movimiento. Se trata de un movimiento ilusorio. El mejor ejemplo son las obras op art. Las obras móviles, es decir, obras que producen un movimiento real y por tanto van cambiando su estructura constantemente. En este tipo de producciones podemos decir que a cada instante nace una obra distinta. Y las obras penetrables. Este tipo de obras cinéticas son ensamblajes en espacios reales y el espectador debe recorrerlas, penetrar en ellas, siendo él mismo el productor de movimiento. Si bien encontramos algunos precedentes de arte cinético en trabajos de artistas como Nahum Gabo o Moholy Nagy, el primer y más relevante artista de esta corriente es Alexander Calder, un ingeniero y escultor estadounidense que se trasladó a París en los años 20 y comenzó a crear figuras de animales en madera y alambre. Poco a poco las fue simplificando hasta llegar a la abstracción y descubrió que ganaban en dinamismo si se movían en realidad. Sus móviles eran complejas estructuras de formas orgánicas abstractas, por lo general suspendidas en el aire, que se balancean de forma suave y armónica. El movimiento rotatorio, casi imperceptible, consigue que las piezas de esas esculturas van cambiando de forma, haciendo infinitas esculturas de una sola. También se interesó por las sombras que proyectaban sus móviles, tan cambiantes como la pieza en sí, por lo que empezó a cuidar la iluminación de los espacios expositivos. Además, otro factor interesante y novedoso fue el sonido, y lo tuvo en cuenta en sus obras, ya que estas estructuras chocaban unas con otras. En nuestra época, bombardeada de imágenes y sonido, quizá las obras cinéticas no nos llamen mucho la atención, pero entre los años 50 y 60 fueron toda una novedad. Y aunque continúa como movimiento, ha sido, al igual que las otras corrientes, absorbido por el sistema artístico, y muchos de sus practicantes se han pasado a otras cosas como el arte ambiental y manifestaciones de distintas clases.
Tras la Segunda Guerra Mundial apareció una nueva generación de artistas abstractos. Mientras que algunos se preocupaban por comunicar con sus obras un sentimiento, otros exigían del espectador una participación activa. En 1964, la revista Time publicaba un artículo titulado Op Art, imágenes que atacan al ojo, y se refería a esta nueva forma de arte abstracto. El Op Art o arte óptico es un estilo exclusivamente visual que hace uso del ojo humano para engañarlo. Para conseguir ese objetivo, hace uso de las ilusiones ópticas. La obra parece expandirse y contraerse, avanzar y retroceder. Algunas partes dan la impresión de que giran, dan saltos por el lienzo, aparecen y desaparecen. Esto, no obstante, no implica movimiento real por parte de la obra. El espacio en que las formas parecen moverse es por completo ilusorio. Existen estrechas relaciones entre op art y arte cinético. Algunos teóricos afirman que el primero forma parte del segundo, pero otros toman al op art como una corriente independiente y la diferencian del arte cinético, sosteniendo que aunque ambos pueden producir sus efectos por medio de la ilusión, los artistas op producen la impresión de movimiento por medio de la ilusión, mientras que los artistas cinéticos hacen justo lo contrario, producen ilusión por medio del movimiento. En las obras op art no existe ningún aspecto emocional, es pura ciencia. Busca más bien una actitud activa por parte del observador, o más bien solo de su ojo. El espectador es el único y verdadero creador de la obra. Es por eso que en las obras op art se ven combinaciones o repeticiones de formas, figuras o patrones, contrastes cromáticos y figuras geométricas simples como rectángulos, cuadrados, triángulos o círculos. Los antecedentes del op art en términos de efectos gráficos y de color pueden rastrearse en obras de otros estilos como el neoimpresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo o el dadaísmo. Como artista destacado encontramos a Victor Vasarely, el padre del op art. Otros artistas op fueron Jacob Agam, Bridget Riley, Richard Anaskiewicz, Jesús Soto y Carlos Cruz Diez. Cuando en 1913 Malevich colocó un cuadrado negro sobre un fondo blanco, estableció los cimientos para un arte secular que se había separado de los propósitos utilitarios y abandonado la función ideológica de la representación. Esto fue el puntapié inicial para que en 1960 en Estados Unidos naciera el minimalismo, una corriente artística caracterizada por una percepción pura y una contención desapasionada. En el minimalismo hay una búsqueda de la percepción más que de la materialidad. Para ello se basa en utilizar elementos mínimos y básicos, como colores puros, formas geométricas simples y composiciones ordenadas. Los minimalistas eliminan de su arte casi todos los medios expresivos, formas orgánicas, metáforas visuales y simbolismos. Con este limitadísimo arsenal de herramientas expresivas, crean composiciones altamente formales. El minimalismo se opone al expresionismo abstracto, ya que deja fuera toda emoción. El minimalismo es pura contemplación intelectual y objetiva. En la pintura minimalista nos encontramos con una abstracción geométrica muy marcada, colores y formas puras, reducción de elementos visuales y una precisión en los acabados. Esta combinación nos lleva a obras que no parecen hechas por humanos. No hay huella del artista, ni tampoco imperfecciones. Es arte puro, heredado del suprematismo y el constructivismo. Pero el análisis más interesante del minimalismo lo podemos hacer en el campo de la escultura. Además de las características generales antes mencionadas, nos encontramos con una extrema despersonalización de la obra. Esto quiere decir que la mayoría de las veces
El artista no ejecuta la obra propiamente dicha, no se encarga de esculpir ni de crear. El artista presenta su propuesta y es otro quien hace la pieza final, aunque sí participa del montaje de la misma. Las esculturas minimalistas también se caracterizan por estar hechas de materiales industriales y estructuras seriadas, como el ladrillo, bloques de cemento, de madera o de metal. Estos se organizan en módulos, se repiten y se ordenan de determinada manera. Pero aquí aparece otro elemento fundamental en la obra minimalista: el espacio. El vacío como materia prima, como protagonista de la desmaterialización de la obra. Al igual que en el arte cinético y el op art, el minimalismo necesita del espectador para poder activarse. Necesita que el público penetre en su espacio y viva una experiencia única. Sin embargo, se trata de una corriente fuertemente criticada. Una de las razones de que la gente no pueda llegar a apreciar el arte minimalista es que no considera que una hilera de cubos o ladrillos pueda ser arte en absoluto. No ve la menor prueba de que el artista haya hecho obra alguna y en consecuencia piensa que se enfrenta a un gran fraude. No cabe duda ni siquiera hoy en día de que el minimalismo sigue siendo quizá el arte más difícil, sitiado y controvertido que jamás se hizo. El arte minimalista fue reduciéndose poco a poco hacia la nada misma, por lo que se encontró con un callejón sin salida. La mayoría de los minimalistas tomaron otro rumbo antes de llegar a ese punto y generaron lo que se conoce como postminimalismo, término utilizado para describir las obras de los artistas que se sirvieron de las innovaciones del minimalismo, pero que también criticaron mucho de los aspectos de la teoría y la práctica de dicha tendencia. Por último, podemos decir que el minimalismo se expandió hacia el campo del diseño y la arquitectura, donde la estructura solo se reduce a sus elementos necesarios. En cuanto a artistas, podemos destacar a Frank Stella, Carl André, Dan Flavin, Donald Judd, Sol Lewitt y Robert Morris.